Saludos y bienvenidos a Euronews Hoy. Este lunes abrimos el informativo desde el Centro Financiero de Madrid. Nos acabamos de mudar a la capital e inauguramos esta nueva etapa de Euronews especialmente desde aquí, porque este lunes hemos conocido que ya hay fechas para el debate de investidura de Pedro Sánchez, que será entre este miércoles y este jueves, y que tras el acuerdo de una ley de amnistía ha puesto en pie de guerra a la derecha y a la ultraderecha. Por otro lado, Israel intensifica sus combates en las inmediaciones del hospital Al-Shifa, en el norte de la Franja de Gaza. Según la ONU, están muriendo trabajadores del hospital e instalaciones críticas del centro están sufriendo daños. Cientos de palestinos de los dos centros hospitalarios que aún funcionan están al borde de la muerte. Una gran parte de ellos son bebés prematuros. Entre tanto, continúan las negociaciones para la liberación de los rehenes que tiene Hamás. Rusia dice que está empezando a ganar terreno cerca de Bakhmut, en Ucrania, y se ha producido un terremoto en el gobierno británico. El primer ministro, Rishi Sunak, ha destituido a la polémica ministra del Interior, Suella Braverman. La ha sustituido por el ministro de Exteriores y ahora se hará cargo de la diplomacia el ex primer ministro David Cameron. Pero hay más. Vamos con otros titulares de la jornada. Se reúne por primera vez el Parlamento de Polonia después de las elecciones celebradas el pasado 15 de octubre. Joe Biden y Xi Jinping se verán las caras este miércoles en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, con muchos temas a tratar. Islandia declara el estado de emergencia en la ciudad de Grindavik tras una oleada de sismos que advertiría del riesgo inminente de una erupción volcánica. Tras varios meses de calma, el Etna vuelve a rugir. La erupción del volcán más alto y activo de Europa ha arrojado lava y cenizas sobre la isla italiana de Sicilia. Arranca una semana decisiva aquí en el Congreso de los Diputados para que España logre finalmente tener un gobierno después de 4 meses de las elecciones y tras el fracaso de la investidura del ganador, el popular Alberto Núñez Feijóo. El Partido Socialista de Pedro Sánchez acude aquí con la mayoría absoluta garantizada tras lograr un pacto con los partidos independentistas catalanes, como condición previa una polémica ley de amnistía para los encausados en el proceso que el Partido Socialista y sus socios registrarán en las próximas horas en el Congreso. Los diputados podrán finalmente conocer la letra pequeña de la ley que permitirá el regreso de Carles Puigdemont a España sin ser juzgado y que ha desatado una ola de protestas en las calles. Se espera que a mitad de la semana se celebre el pleno de investidura que reelegirá a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Un pleno rodeado de grandes medidas de seguridad ante posibles nuevas protestas. 1.500 policías blindarán el Parlamento para evitar altercados. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. Derecha y extrema derecha salen a la calle en España ante la investidura de Pedro Sánchez. Una convocatoria contra la ley de amnistía para los políticos independentistas catalanes ha logrado reunir en Madrid a varios miles de personas en el centro de la capital. Los gritos en las protestas de este domingo, que en Madrid han aglutinado a 20.000 personas, según el Partido Popular, 15.000 según la policía, han ido también contra una eventual apertura de negociaciones sobre, entre otras cosas, el reconocimiento de Cataluña como nación. La Organización Mundial de la Salud dice que la situación es terrible y peligrosa en el hospital Al-Shifa de Gaza, el principal de la franja. Mientras prosigue el asedio israelí, cientos de palestinos están al filo de la muerte. Todos los hospitales están fuera de servicio, excepto el de Al-Shifa y el indonesio. Sin sangre, alimentos, agua ni electricidad en los centros médicos, decenas de bebés prematuros agotan sus probabilidades de sobrevivir. Tras la publicación de dramáticas imágenes de bebés prematuros fuera de incubadoras vitales debido a los cortes de electricidad, Israel ha asegurado que enviará ayuda para la evacuación de los recién nacidos hacia instalaciones más seguras. Al tiempo que insiste en que la zona es un objetivo militar legítimo ya que Hamás tiene su base debajo del complejo médico. Hamás lo ha negado. El ejército israelí afirma haber dejado combustible cerca del hospital Al-Shifa, aunque los trabajadores del hospital no lo habrían recogido por miedo a posibles ataques.
Cuando la guerra en Gaza entra en su sexta semana, la comunidad internacional, incluyendo a Estados Unidos, presiona cada vez más a Israel a acordar un alto el fuego. Hamás ha suspendido la negociación sobre los rehenes por el cerco israelí al hospital Al-Shifa, mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró a medios estadounidenses que solo podría concretarse un acuerdo de paz cuando se libere a los 240 rehenes capturados por Hamás. Mientras en el norte de Israel aumentan las escaramuzas en la frontera con el Líbano. El grupo chií respaldado por Irán ha reivindicado nuevos ataques con misiles antitanques que habrían dejado al menos un muerto y varios heridos. Cadena humana en Tel Aviv en recuerdo de los rehenes en manos de Hamás. Un numeroso grupo de mujeres volvió a pedir este domingo en la ciudad israelí el regreso a casa de los 240 rehenes secuestrados por los yihadistas el pasado 7 de octubre. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmaba este domingo a los medios de comunicación estadounidenses un posible acuerdo para liberar a los rehenes, aunque insistió en la importancia de no revelar mucho más. Cuanto menos diga, aseguró, mejor. En tiempos tranquilos, David Kitchka, un ciudadano franco-israelí, dirige la Asociación Israelí para la Cultura Culinaria. Ahora coordina el trabajo de cientos de voluntarios que acuden diariamente a esta escuela de cocina cerca de Tel Aviv, convertida en un centro humanitario tras los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre. Tratamos de alimentar a las familias cuyos familiares fueron tomados como rehenes o que están de luto, así como a las familias que tuvieron que abandonar el sur y el norte, ya que ahora tenemos problemas en ambas fronteras. Unas 1.500 comidas son preparadas y repartidas diariamente. Muchos de los productos proceden de áreas atacadas por Hamás cerca de la Franja de Gaza. Compramos agricultores que lo perdieron todo y proporcionamos alimentos nutritivos para los que ahora son refugiados aquí. Alrededor de 50 cocineros profesionales de Israel y otros países acuden a este centro diariamente. Hacer esto es nuestra manera también de mantener nuestra mente ocupada y no volvernos locos por lo que está pasando. Y hacer lo que podamos para ayudar a quien lo necesita ahora. Seguimos a David en un reparto. Esta familia fue desplazada a Tel Aviv desde el pueblo de Sderot, que hace frontera con la Franja de Gaza. Varios allegados, incluyendo algunos de los amigos de los niños, fueron víctimas de Hamás. Ahora no se atreven a salir del apartamento en Tel Aviv que les fue cedido sin costes. No salimos, no podemos pensar en otra cosa. Todas las personas que vemos parecen alguien que nos va a disparar. Y la mente nunca se detiene. No dormimos por la noche. Los terroristas en mi sueño, si entran, me disparan. Y es en mi sueño. Y me despierto y estoy llorando. Y se lo digo a mi madre y entonces ella llora. Nos fuimos, por el tiempo que sea, de nuestra casa. Pero por favor, dinos que se acabó. No podemos hacer esto otra vez. No otra vez. Decenas de miles de personas marcharon el domingo en París para protestar contra el aumento del antisemitismo a raíz de la actual guerra de Israel contra Hamás en Gaza. La primera ministra y varios partidos de izquierda, así como la líder de extrema derecha, Marine Le Pen, asistieron a la marcha en la capital francesa en medio de fuertes medidas de seguridad. Las autoridades parisinas desplegaron 3.000 efectivos policiales a lo largo del recorrido de la protesta convocada por los líderes del Senado y de la Cámara Baja del Parlamento. En Bucarest se celebró una concentración de rumanos en solidaridad con Israel y los rehenes tomados por Hamás, entre ellos 3 ciudadanos con doble nacionalidad rumano-israelí. Solo queremos que estas cosas terminen, queremos la paz. Y queremos que la gente vuelva con sus seres queridos y a casa. Varios cientos de personas participaron en una manifestación contra el antisemitismo en Bruselas. En Bélgica, el Centro Interfederal para la Igualdad de Oportunidades y la Lucha contra el Racismo registró 52 informes en un mes relacionados con el conflicto palestino-israelí.
Terremoto político en el Reino Unido. El primer ministro Rishi Sunak destituyó este lunes a Suella Braverman como ministra de Interior, realizando con ello unos movimientos de fichas que devuelven al gobierno al que fuera su primer ministro, David Cameron. Sunak decidía prescindir de la siempre polémica Braverman tras escribir un artículo en el que sugería que la policía había sido indulgente con los manifestantes pro-palestinos. El puesto de Braverman en Interior será ocupado por el hasta entonces ministro de Exteriores, James Cleverly, lo que dejaba esa vacante libre y facilitaba el retorno del ex primer ministro Cameron. Se espera que la marcha de Braverman enfurezca a los más derechistas de entre los conservadores, reavivando una vez más la batalla entre las facciones Tories. La elección de Cameron como ministro de Exteriores tendrá mucho que ver en ello. Muchos lo consideran ciertamente moderado, recordando su campaña contra un Brexit que él mismo activó y que le llevó a dimitir. Su regreso, inevitablemente, sorprende tanto a expertos como a ciudadanos. Rusia gana terreno en Ucrania. El jefe de las fuerzas terrestres ucranianas ha declarado que las tropas rusas han comenzado a recuperar territorio cerca de Bakhmut. Entre tanto, un portavoz militar dijo que los ataques rusos contra Avdiivka habían disminuido en el último día, pero que era probable que se intensificaran de nuevo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aprovechó su discurso nocturno para indicar de nuevo que Ucrania debe prepararse para el invierno, temiendo que Rusia reanude su campaña de ataques sistemáticos contra las instalaciones energéticas. El asesor presidencial, Andriy Yermak, señaló que había llegado a Estados Unidos con una delegación encabezada por el ministro de Economía para mantener conversaciones sobre cooperación y apoyo en la Casa Blanca. Mientras tanto, algunos refugiados ucranianos han regresado a casa desde Israel. Han cambiado una guerra por otra. En cuanto oyes las sirenas, corres al refugio antiaéreo. Ha sido aterrador. Cuando los terroristas entraron en la ciudad, nosotros estábamos en Askelón, que no está lejos de Gaza, y aquello daba mucho miedo. Lees y oyes hablar de esa masacre, daba miedo. La familia está de vuelta en Kharkov, que sufre regularmente los ataques de las tropas de Rusia. Las sirenas siguen formando parte de su vida, pero para esta familia es un alivio estar de vuelta en casa. Al grito de guerra y entre ráfagas de disparos, las tropas ucranianas se abren paso y toman trincheras y pozos enemigos. Pero en esta ocasión no hay víctimas y la munición que disparan es de fogueo. Las tropas enemigas en realidad son soldados franceses en un entrenamiento para soldados ucranianos cuando la guerra en Ucrania entra en su segundo invierno. En las trincheras un intérprete se encarga de la traducción simultánea. Las unidades enviadas por Kiev se han entrenado en Francia durante 4 semanas para practicar nuevas tácticas que aplicar en la línea de frente y resistir a la invasión rusa. El papel de Francia en estos programas es precisamente proporcionar formación en el uso de las armas y equipos que se transfieren. Pero eso no es todo, se trata también de compartir nuestra doctrina occidental. Con una línea de frente prácticamente congelada, Ucrania busca tácticas militares que ayuden a sus fuerzas a atravesar las líneas de defensa rusas. El punto clave para nosotros es sobre todo enseñar a la tropa asociada cómo maniobrar, cómo posicionarse, cómo acercarse al objetivo sin disparar a sus propias fuerzas. Ese es el punto clave, especialmente en un terreno complejo como este, con una red de trincheras que se extiende en varias direcciones. Así que esta mañana ha sido todo un éxito. Francia ha entrenado a unos 7.000 soldados ucranianos este año. A esto se le suma el entrenamiento de otros 18.000 que han recibido instrucción estadounidense, sobre todo en Alemania. Además, el Reino Unido ha entrenado a unos 30.000 soldados en un programa sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy se reúne por primera vez el Parlamento de Polonia después de las elecciones celebradas el pasado 15 de octubre. El partido Ley y Justicia fue el partido más votado con un 35% de los votos, pero no ha conseguido suficientes escaños para formar gobierno de nuevo. Sin embargo, los partidos Plataforma Cívica, Nueva Izquierda y Tercera Vía obtuvieron conjuntamente el 54% de los votos, abriendo la vía para un nuevo gobierno más liberal, liderado por el ex primer ministro de Polonia, Donald Tusk. Estamos dispuestos a firmar en un momento el texto del acuerdo de coalición, que será para nosotros una colección de orientaciones y recomendaciones.
Se aplica a empresarios y asalariados y se refiere tanto a la educación como a la protección de la salud. Se refiere al pueblo, a la agricultura y a las grandes metrópolis, así como a los derechos de la mujer, a la prosperidad de la familia. Los partidos de la coalición prometen volver a políticas más liberales, protegiendo valores como las libertades individuales, separando al gobierno de la Iglesia y, sobre todo, restaurando el Estado de Derecho. Debemos empezar por la reconstrucción de nuestras relaciones con las instituciones de la Unión Europea. Es decir, llegar al momento en que se reanuden los fondos de la UE que hoy están bloqueados para Polonia. Por supuesto, está relacionado con los principios del derecho, con el ordenamiento jurídico en Polonia, y es obvio que la Comisión Europea querrá ver cambios en el Estado de Derecho con respecto a la independencia de los jueces polacos, de los tribunales polacos. Sin embargo, una de las formaciones que entrará a formar parte de la coalición de izquierda ha decidido no firmar el pacto, aunque sí ha declarado su pleno apoyo al acuerdo. Desafortunadamente, durante estas negociaciones del programa, no conseguimos garantías de financiación para programas tan emblemáticos como el de la construcción de viviendas en alquiler, como el de la protección de la salud o incluso los derechos de los empleados, la reducción de la jornada. Lo más probable es que el partido Ley y Justicia no pueda formar una mayoría en el nuevo Parlamento. Sin embargo, por razones de procedimiento, Polonia tendrá que esperar unas semanas más para el traspaso de poder a la coalición más liberal. El elevado número de agentes de policía que estos días patrullan por la ciudad de San Francisco es una buena muestra de la importancia y repercusión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se celebra esta semana. Los líderes de casi 2 docenas de países, junto con sus séquitos, serán seguidos muy de cerca por un gran número de activistas dispuestos a protestar de manera muy ruidosa contra los beneficios empresariales, los abusos medioambientales, las malas condiciones laborales o la guerra entre Israel y Hamás. La gran atracción de la semana es la reunión del miércoles, al margen del foro, entre los presidentes Joe Biden y Xi Jinping. Estados Unidos y China son los 2 pesos pesados de la economía mundial. Juntos producen más del 40% de los bienes y servicios del mundo. Llevarse bien, o al menos entenderse, es para ellos casi una obligación. Creo que si Estados Unidos y China no logran una relación funcional, el hecho es que muchos desafíos globales quedarán desatendidos. Ya estemos hablando del cambio climático o de conflictos regionales como las guerras en Oriente Medio o Ucrania. Si las dos partes no están hablando y en términos estables, la coordinación en estos asuntos es imposible. La mencionada reunión será el segundo encuentro cara a cara entre ambos mandatarios en casi 3 años. Comercio, Taiwán y tecnología figuran en la agenda, así como las guerras en Oriente Medio y Ucrania. Los ojos del mundo les observan, muy especialmente desde las calles de San Francisco. El Ministerio Público de Portugal ha reconocido un lapsus en la transcripción de una escucha telefónica en la que se mencionaba al ministro de Economía, António Costa Silva, pero solo se transcribió a António Costa, el primer ministro, según un abogado. El primer ministro dimitió el martes tras conocer que su nombre había sido mencionado por los implicados en la investigación de la Fiscalía sobre los negocios del litio, el hidrógeno y el centro de datos de Sines, lo que llevó al presidente de la República a disolver el Parlamento y convocar elecciones legislativas para el 10 de marzo. La activista climática Greta Thunberg, interrumpida durante un acto por el clima, fue después de que invitara a una mujer palestina afgana para que hablara en una protesta climática en Ámsterdam. Antes de que lo echaran del escenario, protestó por la visión política del ecologismo, a lo que Thunberg respondió que no puede haber justicia climática sin solidaridad internacional. Este domingo, unas 70.000 personas protestaron en Países Bajos contra el cambio climático a 10 días de las elecciones legislativas. Islandia declara el estado de emergencia en la ciudad de Grindavik tras completar la evacuación de unos 3.700 residentes. Una oleada de sismos advertiría del riesgo inminente de una erupción volcánica en la localidad cercana a la capital Reykjavik, en la costa suroeste del país. Islandia está acostumbrada a la actividad volcánica. En 2010, el volcán Eyjafjallajökull arrojó enormes nubes de ceniza que provocaron cierres generalizados del espacio aéreo en Europa. Tras varios meses de calma, el Etna ha vuelto a rugir, arrojando lava y cenizas sobre la isla italiana de Sicilia. Una enorme columna de vapor se elevó hacia el cielo siciliano desde un cráter en el sudeste del volcán más alto y activo de Europa.
Notables estruendos y coladas de lava crearon un espectáculo de sonido y color en la noche del domingo. Algunas localidades cercanas al Etna, como es el caso de Miloitza-Ferana Etnea, quedaron cubiertas de ceniza. Por el momento, el cercano aeropuerto de Catania permanece abierto a pesar de la actividad que registra el volcán. Budapest se prepara para su 150 aniversario con una gran limpieza. El domingo, cientos de trabajadores de mantenimiento de espacios públicos y civiles barrieron las calles de la capital húngara para limpiarles de basura y suciedad. Según el alcalde, todos los residentes son responsables de mantener limpia su ciudad, así que el objetivo de esta limpieza es también concienciar. Con motivo del cumpleaños, limpiamos la ciudad. No solo para que esté limpia ese día, sino también para que lo esté otros días. La limpieza pública es una causa común y queremos concienciar entre las distintas organizaciones sociales y los residentes de que tenemos la responsabilidad común de mantener la ciudad limpia en todo momento. Grupos cívicos, empresas, consejos de distrito y otras organizaciones son bienvenidos a unirse a la acción por toda la ciudad. La celebración del cumpleaños de Budapest comienza el viernes y durará 3 días con numerosos programas y actividades. Hasta aquí el informativo de hoy. A partir de ahora les informaremos desde Madrid. Esta semana se prevé muy intensa en la capital de España. Ya saben que sus pulgares hacia arriba ayudan a que todas estas noticias lleguen a más personas. Les dejamos con el No Comen del Día, en el que verán cómo se desarrolló la multitudinaria competición de natación anual de Hong Kong que reunió a cientos de personas. Gracias por seguirnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yeah, it's good. Maybe shorter than 5 years ago.